anestésicos locales bloquean canales de sodio. Los AINES, que lo vamos a ver más adelante, inhiben COX. La adrenalina estimula receptores beta. Esos son efectos farmacológicos. Todo ello produce una respuesta clínica. Por ejemplo, disminución de dolor, disminución de una inflamación, relajación muscular, etc. Pero son dos tipos de respuesta. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros hablamos de una dosis terapéutica? Entonces, si nosotros administramos dentro de esa dosis, vamos a tener una dosis eficaz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros administrábamos mayor cantidad de dosis que la dosis máxima? ¿Se acuerdan? Nos daba ¿qué efecto? Un efecto tóxico, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos tipos de respuesta, eficaz y tóxico. Entonces, ¿qué significa relación dosis-efecto? Básicamente es la cantidad de fármaco administrada que determina la intensidad del efecto. Pero, ¿dónde va a actuar el fármaco? Los fármacos van a actuar en los receptores. Los receptores son proteínas especializadas que reconocen al fármaco y producen una respuesta celular. Pero para ello necesitan ese algo para que puedan activarse, ¿verdad? Y ese algo son los ligandos. Los ligandos son moléculas que se unen al receptor, como ven aquí, miren, los puntitos rojos, que se unen al receptor para así producir un efecto, el efecto que yo deseo. Esas pueden ser hormonas, neurotransmisores, fármacos u otras células. Entonces, cuando ustedes vean en las diapositivas hormonas, neurotransmisores o ligandos como tal, entonces van a saber que están hablando básicamente de lo mismo. ¿Está bien? Entonces, aquí está. Pero estos receptores se pueden clasificar según cómo transmiten la señal dentro de la célula. Entonces vamos a encontrar estos 4 principales receptores. Tenemos los receptores acoplados a proteína G, o también llamados metabotrópicos. Tenemos los canales de iones, o también llamado canal iónico. Tenemos a estas enzimas transmembrana o transmembrana no enzimas, llamadas receptores enzimáticos. Y tenemos estos receptores nucleares, o también llamados intracelular. Entonces, el primer tipo de receptor que vamos a estudiar va a ser los canales iónicos. Estos receptores son proteínas, como ven aquí, son proteínas que atraviesan completamente la membrana celular. Su función principal es regular el paso de los iones a través de la membrana, como pueden ver en este dibujito de aquí. Estos van a actuar en milisegundos, porque no necesitan mensajeros ni procesos largos. Aquí tenemos un ligando, por ejemplo, se une a su receptor y ¿qué va a producir? Que el canal iónico se abra. Es decir, va a potenciar el canal iónico. Pero también van a haber muchos casos en los cuales ese ligando va a bloquear el canal iónico y no va a permitir el paso de los iones. Entonces, también se puede dar que bloquea el canal iónico. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de canales iónicos. El primer ejemplo corresponde al canal iónico dependiente de voltaje, que es fundamental en las transmisiones de impulso nervioso, por ejemplo. En condiciones normales, cuando una neurona se activa, estos canales de sodio se abren y permiten la entrada rápida de sodio al interior de la célula, ¿verdad? Esta entrada de sodio genera un cambio eléctrico que permite que el impulso nervioso se propague a lo largo del nervio. Sin embargo, algunos fármacos pueden bloquear estos canales. Un ejemplo muy importante en odontología vendría a ser los anestésicos locales, como la lidocaína, la articaína.
Estos medicamentos bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, impidiendo que el sodio entre a la neurona. Como consecuencia, el impulso nervioso no se puede transmitir y la señal del dolor no llega al cerebro. Por eso el paciente pues deja de sentir dolor durante los procedimientos odontológicos. En este caso decimos entonces que el fármaco tiene un efecto negativo, un efecto inhibitorio, como lo estamos viendo aquí, bloquea. Lo que muchas veces aquí el doctor lo va a poner como este signo menos, ¿no? Indicando que el canal está siendo bloqueado. Pero también tenemos el caso de los receptores GABA-A, que lo vamos a tomar así como un candadito. El receptor GABA-A es como una cerradura, ¿verdad? Donde va a necesitar su neurotransmisor GABA, que es básicamente como una llavecita, y entra. Entonces, cuando el receptor y su neurotransmisor se unen, van a permitir que los canales iónicos se abran y dan paso a los iones de cloro. Básicamente, la entrada de cloro hace que la neurona sea menos excitable. ¿Qué quiere decir? Que causa un efecto inhibitorio. Y si a eso le sumamos un fármaco como vendría a ser las benzodiazepinas, estos van a potenciar la acción del receptor GABA. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué provoca? Que entre más cloro a la célula. Entonces, va a aumentar ese efecto inhibitorio en el sistema nervioso. Como resultado, se produce efectos como sedación, relajación muscular y esa acción anticonvulsivante, por ejemplo. Entonces, en este caso, el doctor usa el signo más, ¿no? Que básicamente como símbolo que está potenciando la acción del receptor. También tenemos al receptor nicotínico muscular, que se encuentra en la unión neuromuscular. El ligando fisiológico de este receptor es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en el sistema nervioso. Cuando la acetilcolina se une a este receptor, el canal se abre y permite la entrada de sodio al interior de la célula muscular. Esta entrada de sodio provoca una despolarización de la membrana que finalmente conduce a la contracción muscular. Este proceso es esencial para que podamos pues mover nuestros músculos, ¿verdad? Entonces lo representamos con un signo positivo, ¿no? Indicando que está estimulando. Entonces, conclusiones. Vamos a decir que los canales iónicos son proteínas que atraviesan la membrana celular y permiten el paso de los iones. Básicamente lo vamos a tomar como una puertita, ¿no? Una puerta que se abre y entran y salen los iones. Entonces, depende de los fármacos, o sea, los ligandos, ya sea abrirlos, potenciar esa acción o bloquearlos. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Ya, Sasha. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Aaron, Milena, ¿todo bien? Disculpa, en la PPT Sí. anterior, el dependiente de voltaje, ajá, ¿Aquí? si el primero que dice dependiente de voltaje, me dijiste que bloqueaba el impulso. A ver, un ratito. Voy a poner los audífonos. Y ahora sí, dime. Comentaste de que el canal de sodio dependiente de voltaje bloqueaba el impulso, ¿correcto? Me aplicó en la Ajá. odontología. Sí, correcto, correcto. Ya, Porque ya. básicamente... Sí, dime, dime. Ya, porque básicamente, como les estoy explicando, estos anestésicos locales van a bloquear los canales de sodio. Entonces, al bloquear que no entre sodio, entonces ya no van a producir o no van a transmitir el impulso nervioso. Entonces ahí es cuando el paciente ya pues está sedado, ¿no? Y se pueden hacer los procedimientos dentales.
ahí la Otra basura. forma, otra forma de decirlo podría ser que evita la despolarización. Exacto, sí, eso creo que le explicó mi compañera, ¿verdad? En la clase pasada. Ajá, ya, Exacto, listo. ajá, sí, sí, sí. Gracias. Ya, chévere, chicas. Seguimos entonces. Entonces seguimos con los metabotrópicos. Ya vimos el primero, el canal iónico, que actúa muy rápido porque permite el paso directo de los iones, ¿verdad? Pero ahora veremos otro tipo de receptor llamado metabotrópicos, que funciona de una forma diferente, muy diferente al canal iónico. Básicamente la palabra metabotrópico viene de metabolismo y cambio. ¿Qué significa? Que el receptor no abre un canal directamente como si lo hacía el canal iónico, sino que produce un cambio dentro de la célula mediante señales internas. Por ejemplo, ven aquí. Los doctores, por ejemplo, lo definen como cadenas peptídicas con 7 dominios transmembrana que poseen una superficie extracelular, aquí, extracelular, transmembrana, la parte del medio, y intracelular. ¿Ya? Cuando menciona cadenas peptídicas con 7 dominios transmembrana, hace referencia a que el receptor pasa 7 veces por la membrana, como lo pueden ver aquí. Básicamente hace referencia a eso. Ya. Seguimos. Entonces, en mejores términos para que lo puedan entender, funciona como un sistema de mensajería dentro de la célula. El fármaco se une al receptor, el receptor activa una proteína G y esta proteína G genera segundos mensajeros que transmiten la señal. Aquí, acá, en esta imagen vamos a explicarlo. Por ejemplo, aquí está el ligando, ¿no? Llega el ligando, el fármaco, llega aquí al receptor. El receptor pasa 7 veces por la membrana y llega hasta la proteína G. La proteína GDP junto a sus 3 subunidades, alfa, beta y Y. Esta proteína GDP se va a activar y va a cambiar a GTP junto a sus 3 subunidades. Pero ¿qué pasa? Una vez ya activada, estas se van a dividir. Se dividen y solamente queda GTP con alfa. ¿Y qué va a hacer GTP con alfa? Va a activar una proteína. Esta proteína se va a llamar proteína afectora. Y esta proteína afectora va a generar estos segundos mensajeros. ¿Y qué van a hacer estos segundos mensajeros? Básicamente, activar proteínas o enzimas, abrir o cerrar canales iónicos, como en este caso en el ejemplo, ¿ven? Está abriendo un canal iónico, cambiar funciones celulares o modificar la expresión genética. Entonces aquí no es como el canal iónico, ¿verdad? Canal iónico llegaba su ligando y automáticamente se abría o cerraba, pero aquí no. Aquí necesitan de la proteína que básicamente va a llevar la información exterior hacia el interior de la célula. ¿Gracias a qué? A los segundos mensajeros. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí, si tienen alguna duda, pregunten nada más. Creo que sí, sí, ¿verdad? Y cualquier cosa me avisan. Ya está. Entonces, las proteínas, como ya vimos, pueden ser de varios tipos. Podemos tener a las proteínas GS, que estimula la enzima AMP cíclica, lo que produce un aumento del AMP cíclico intracelular. Entonces, el AMP cíclico actúa como un segundo mensajero y activa la proteína quinasa A, generando diferentes respuestas celulares, ¿no? Eso es un ejemplo. Entonces, la proteína G, ¿qué va a hacer? Ahí, aquí está. Potencia la acción del AMP cíclico. Pero tenemos el otro tipo de proteína G, la proteína GI. Este tiene un efecto contrario a la proteína GS, porque va a inhibir
el AMP cíclico y produce una disminución de esta, ¿no? Haciendo que reduzca la actividad de la señal intracelular. En el caso de la proteína GQ, activa una enzima llamada fosfolipasa, como lo ven aquí. Activa una enzima llamada fosfolipasa. Esta enzima va a producir dos segundos mensajeros, IP y DAG, en los de aquí. Y estos provocan un aumento del calcio dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, el calcio intracelular participa en muchos procesos fisiológicos como la contracción celular, la secreción celular y la activación de diferentes enzimas. Acá tengo un cuadrito. Ven, hay bastantes proteínas G, pero las más importantes son esas tres. Acá tenemos la proteína S, que habíamos dicho. Aumenta el AMP cíclico, genera respuestas celulares, positivo. Tenemos a las proteínas GI, al contrario, ¿verdad? Inhiben el AMP cíclico. Y las proteínas GQ, que van a, que esas también de igual forma como la proteína G, van a potenciar a esta enzima fosfolipasa, haciendo finalmente que dé un aumento del calcio, ¿no?, en la célula. Esos son básicamente efectos. Son ejemplos nada más, chicos, de los tipos de proteína G. ¿Se entendió hasta acá? Porque creo que el siguiente ya, sí. ¿Tienen alguna duda, chicos, del receptor metabotrópico? Es muy diferente, ¿no?, que el receptor de calcio. A ver, un ratito voy a leer. Ya. Sí, creo que mi compañera, en la clase anterior ya les explicó un poquito de eso, ¿verdad? Pero no, es diferente, porque de ellas creo que está hablando del sistema autónomo, si no me equivoco, o no. Me corrige, bueno. Esto básicamente nos indica cómo es que el fármaco de fuera del medicamento entra a la célula y hace que básicamente este canal iónico se abra o se cierra. Y creo que sí hablaron de eso la clase pasada. De polarización y todo eso. Algo así Aaron también me comentó, ¿verdad? Ya. ¿Pero tienen alguna duda, chicos, respecto básicamente a los segundos mensajeros, la proteína G? Básicamente esos son ejemplos nada más de la proteína G. Y ejemplos del AMP cíclico nada más, ¿no?, de cómo hace. ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Ok. Bien, chicos, seguimos entonces con los receptores enzimáticos. Hasta ahorita hemos visto receptores canal iónico, que actúan pues abriendo directamente canales iónicos, receptores metabotrópicos, que utilizan la proteína G, segundos mensajeros. Ahora vamos a estudiar el tercer tipo, llamado receptores enzimáticos. Los receptores enzimáticos son proteínas transmembrana que activan un ligando, pero activan directamente una actividad enzimática dentro de la célula. Por ejemplo, aquí el doctor lo define como tal, ¿no? Son receptores con actividad enzimática intrínseca o asociado a enzimas intracelulares, involucradas en la regulación de crecimiento y la diferenciación del organismo. Y en palabras más técnicas, para que no queden como el gatito, básicamente
Los receptores enzimáticos son proteínas transmembrana que cuando se activan por un ligando, activan directamente una actividad enzimática dentro de la célula. Estas no usan proteína G, sino que esas enzimas activan muchas proteínas internas. Y esas proteínas internas controlan cosas como el crecimiento celular, la división celular, el metabolismo y la diferenciación celular. ¿Está bien? Bien. Estos mecanismos enzimáticos tienen tres partes principalmente. Como ¿se acuerdan de los receptores metabotrópicos que también se dividían en tres? Pues básicamente los enzimáticos también. Van a tener un dominio extracelular, donde se une, ¿no?, el ligando al receptor. Van a tener un dominio transmembrana, donde atraviesa la membrana celular. Y tienen un dominio intracelular con actividad enzimática. Activa procesos dentro de la célula. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo, ¿no?, asociados a la enzima? Básicamente es así. Tienen el ligando, el medicamento, ¿no? Llega a su receptor. Dos receptores se dimerizan. ¿Qué quiere decir? Se van a juntar. Se juntan, se activa esta actividad enzimática intracelular y luego se produce una cascada de señalización celular. Básicamente es esto. Entonces, un ejemplo importante son los receptores tirosina quinasa, que al activarse fosforilan proteínas intracelulares y regulan procesos como el crecimiento y la proliferación celular. Entonces, estos receptores son especialmente importantes en procesos fisiológicos como el desarrollo celular, por ejemplo, pero también en enfermedades como el cáncer, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si hay muchos, por ejemplo, mucho ligando? Entonces, ¿qué pasaría? Llegan los receptores empiezan esta actividad enzimática intracelular, pero como hay tanta cantidad, se empieza a descontrolar, ¿verdad? Entonces, esta cascada de señalización celular ya no es normal. Entonces, ahí es cuando empieza el llamado cáncer. Entonces, por lo que muchos fármacos anticancerígenos actúan bloqueando básicamente estas vías de señalización, las de aquí, las enzimáticas. Este receptor enzimático es cortito nada más. Pero hasta ahí se entendió, chicos. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Espero de verdad que me estén entendiendo. Bien, chicos. Entonces vamos con la última, que son los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares son proteínas que no están en la membrana celular, sino que se encuentran dentro de la célula. Por lo que el ligando debe difundir hacia el interior para interactuar con el receptor. Entonces, estos pueden ubicarse en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, para que un ligando pueda activar estos receptores, debe poder atravesar la membrana celular, ¿verdad? Por eso suelen ser moléculas liposolubles, no hidrofílicas, porque la membrana celular es lipídica, ¿verdad? Entonces, moléculas liposolubles pueden atravesar fácilmente, moléculas hidrofílicas no pueden pasar directamente. Entonces, aquí más o menos vemos el mecanismo de receptores intracelulares. Entonces, aquí tenemos una hormona, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí una hormona. La hormona se une con su receptor intracelular. ¿Ven? Aquí ya no se encuentra en el medio de la membrana. Está dentro de la célula. Entonces, llega a su receptor intracelular, que se encuentra asociado a una proteína llamada
chaperonina o proteínas de choque térmico. Estas chaperoninas van a actuar como inhibidores, van a mantener inactivo a este receptor. Entonces, ¿qué hace? Llega la hormona, pasa a la membrana y ¡pum!, se conecta a su receptor. Cuando la hormona se une con su receptor, estas proteínas se liberan, o sea, las chaperoninas se van las chaperoninas y el receptor ya se encuentra activo. Posteriormente, dos receptores activados se unen formando un dímero que se dirige al núcleo celular a través de los poros nucleares. En el núcleo, ya el complejo hormona-receptor, se une a regiones específicas del ADN, llamadas elementos de respuesta hormonal. Entonces, ya aquí ellos van a empezar a regular la transcripción de genes y produciendo nuevas proteínas que generan la respuesta celular. Entonces, repetimos, llega la hormona, se asocia a su receptor, la chaperonina lo mantiene inactivo, se activa chau chaperonina, se queda solamente el receptor, se unen dos receptores, forman este dímero, pasan por el núcleo, por el poro nuclear y se instalan aquí, en esta región específica del ADN para producir, ¿no?, las transcripciones o producir nuevas proteínas que generan esa respuesta celular, ¿no?, el efecto que nosotros deseamos. Entonces, ¿se entendió eso, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Una vez que el complejo receptor-hormona entre al núcleo y se una al ADN, pueden regular la expresión genética mediante dos mecanismos principales. Primero, es el de la transactivación. El de la transactivación, el cual el complejo activa la transcripción de determinados genes, produciendo nuevas proteínas que generan la respuesta celular. O sea, van a generar estos genes. En cambio, la transrepresión, en el cual el receptor inhibe la transcripción de ciertos genes, bloqueando la producción de proteínas específicas. Entonces, en palabras más sencillas, los receptores intracelulares pueden encender o apagar genes dentro de nuestra célula. Entonces, activan o inhiben genes. Ya. Chicos, con esto estaríamos acabando entonces con los receptores, con los tipos de receptores. Hasta ahí, ¿todo bien? Porque ya vamos a pasar a otros temitas. Súbelo aquí. Ya. Ya, chicos. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí sobre la relación de dosis y respuesta. ¿Cuánto efecto produce dependiendo de la dosis? Si aumento la dosis del fármaco, ¿aumenta el efecto? ¿No? Lo que quizás muchos alguna vez nos hemos preguntado. Primero vamos a empezar a explicar un poquito de los gráficos. Tenemos aquí el eje vertical, donde se encuentra el efecto máximo. Eso significa qué tan fuerte es el efecto del fármaco. Tenemos de 0, no hay efecto, y 100, efecto máximo. Luego tenemos en el eje horizontal el logaritmo de la concentración del agonista. Esto significa la dosis o concentración del fármaco. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, dos fármacos, fármaco X y fármaco Y, ¿verdad? Tienen su curva, pero hay algo que los diferencia a ambos, que es básicamente la dosis. El fármaco, aquí tenemos solamente una tabletita, vamos a ponerle una tabletita del fármaco X. Y aquí dos tabletas del fármaco Y.
¿Qué podemos decir de estos fármacos? Que el fármaco X solo necesita una tableta para poder alcanzar su efecto máximo, o sea, su 100%. En cambio, el fármaco Y necesita dos tabletitas para alcanzar su efecto máximo. Yo les pregunto, chicos, ¿ambos alcanzan su efecto máximo? ¿Ambos logran ambos logran ese efecto terapéutico? ¿Qué dicen, sí o no? A ver sus manitas. ¿Su like o dislike? Elizabeth dice que sí, Sasha dice que sí. Sí, ¿verdad? Ambos, tanto fármaco X como fármaco Y, van a lograr ese efecto máximo, o sea, su 100%. Pero, ¿qué es lo que les hace diferente a estos fármacos? La dosis. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Sale un término, potencia relativa, que es básicamente esto. Hace referencia a la concentración a la cual el fármaco ejerce el 50% de su respuesta máxima. ¿Qué quiere decir? Que el efecto total del fármaco a la mitad, ¿qué tanto es esa concentración? Por ejemplo, el fármaco X necesitó solamente una tabletita, ¿verdad? Entonces, el fármaco X necesita una tabletita para llegar a esa concentración del 50%. En cambio, el fármaco Y necesita 2 tabletas para lograr esa concentración media, ¿no? El 50%. Se pueden confundir un poquito esto si el doctor, por ejemplo, le pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos dos fármacos tiene potencia relativa? Tiene mayor potencia relativa. Ustedes lo van a sacar rápido porque esto es básicamente, la respuesta básicamente es la curva que se encuentra más hacia la izquierda. En este caso vendría a ser el fármaco X, ¿verdad? Más a la izquierda. Entonces, el fármaco X tiene más potencia relativa. Seguimos con la eficacia relativa. Esta es mucho más fácil. Respuesta máxima producida por un fármaco. Este es básicamente ver quién está más alto, ¿no? ¿Qué curva está más alta? En este caso, el fármaco X. Y yo les pregunto, chicos, ¿el fármaco X necesitó la misma cantidad del fármaco Y? No, ¿verdad? Fue menor, solamente necesitó una tabletita. En cambio, el fármaco Y necesitó 2 tabletas. ¿Para qué? Para que igual ambos lograron ese efecto máximo. Igual ambos lograron ese efecto terapéutico. Entonces, en este caso, no se cumple que entre mayor dosis, aumento ese efecto, aumento esa potencia, ¿no? De mi fármaco. No. Entonces, esto varía en cada fármaco. ¿Está bien? Entonces no es para siempre mayor dosis, mayor efecto o algo así. En este caso no. El fármaco X es más eficaz que el fármaco Y. ¿Se entendió esta parte? Ya. Básicamente eso. Más que nada la de aquí, potencia relativa. Fácil, nada más. El que está más a la izquierda, ya, ese es. por si le preguntan igual en la clase. El de la izquierda. Y aquí el más alto. Ya. Entonces entramos a interacciones farmacodinámicas. Entonces, aquí tenemos los mecanismos de interacción químicas, que ya los vimos, farmacocinética, farmacodinamia, ya que acabamos hoy día con la clase con farmacocinética y farmacodinamia. Entonces, ahorita vamos a hablar de la clasificación de las interacciones químicas. Las interacciones farmacodinámicas, también llamadas, ocurren cuando dos fármacos actúan sobre el mismo sistema biológico o el mismo receptor, modificando el efecto del otro fármaco. Por ejemplo, mira, aquí tenemos estas 4 principales interacciones. Las aditivas, como su mismo nombre lo dice. El efecto total es la suma de los dos fármacos. Tenemos las sinérgicas. El efecto combinado de los fármacos es mayor que la suma de los dos. Potenciación. Un fármaco aumenta el efecto del otro, aunque uno de ellos no tenga efecto por sí solo. Y tenemos el más conocido, antagonismo.
que es un fármaco, disminuye o bloquea el efecto del otro. Y aquí salen los llamados agonistas y antagonistas. Ya. Entonces, agonistas. ¿A qué hace referencia? Los doctores básicamente definen que es una molécula que se une a un receptor y lo estabiliza en una conformación particular. En palabras más sencillas, van a desencadenar una acción. Básicamente es un agonista, es un fármaco, por aquí, es un fármaco que se une a un receptor, lo activa y que produce una acción, desencadena una acción. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué es un antagonista? Todo lo contrario. Es una molécula que inhibe la acción del agonista, pero que carece de efecto en ausencia del agonista. Aquí lo pueden ver. El agonista aquí está, es un fármaco antagonista, llega a su receptor y ¿qué produce? Nada, no produce nada. Entonces vamos a encontrar tipos de antagonista. ¿Está bien? Tenemos a este antagonista competitivo. Para ello vamos a tener un receptor también competitivo. ¿Qué quiere decir? Que es básicamente que el antagonista va a competir con el agonista por el mismo receptor. Es básicamente como el jueguito de las sillas que juegan, ¿no? En la silla al medio y los dos alrededor para ver quién se sienta. Ya, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasa? Esta acción es reversible. Si llega al receptor un fármaco agonista, entonces produce una acción, ¿verdad? Pero si llega un fármaco antagonista, entonces no produce absolutamente nada. Entonces llega el antagonista y ¡pum! No hay reacción, no hay respuesta, no hay nada. Pero ¿qué pasa? Están los agonistas al costadito, ¿no? Entonces estos empiezan a llamar a más agonistas. Llaman a más agonistas, vienen más agonistas. ¿Y qué pasa? Botan al antagonista y al receptor llegan los agonistas. A esto lo vamos a llamar reversible. ¿Está bien? Reversible. Pero ¿qué pasa si yo tengo ya un antagonista no competitivo? Es diferente. Para esto necesitamos un receptor alostérico. ¿Qué significa alostérico? Que va a tener dos entraditas, va a tener dos puertas, principal y secundaria. Entonces, en la principal están moléculas que van a realizar su función normal. Por aquí entran las moléculas. Pero en esta otra puertita entra antagonista o entra agonista. Pero ¿qué pasa si entra un antagonista? Este receptor queda bloqueado totalmente. Ya no hay que llegan más agonistas, lo cambian, se produce la acción, no. Totalmente bloqueado. Entonces, podemos decir que en farmacodinamia, un fármaco puede actuar como agonista. ¿Qué quiere decir? Activando un receptor, mientras que otro fármaco puede actuar como antagonista, bloqueando ese mismo receptor e impidiendo la acción del agonista. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Todo bien? Y eso sería todo, chicos.